Buenas tardes. Les saluda Raquel Villalba Valdivia, residente de segundo año del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el servicio de oftalmología. El día de hoy vamos a tratar el tema del tratamiento de la alergia ocular. A manera de introducción, vemos que la inflamación de la superficie ocular produce síntomas como prurito, lagrimeo, edema conjuntival y fotofobia. Y esto se convierte en una condición crónica. Empiezan a haber mecanismos de remodelación de los tejidos oculares que llevan a ceguera en presentaciones persistentes y sin tratamiento, por lo que es necesario un diagnóstico oportuno y tratamiento específico en aras de la preservación de la función visual. Nos planteamos como objetivos en esta presentación definir alergia ocular y principales manifestaciones clínicas, conocer las características clínicas y diagnósticos de la alergia ocular, conocer los objetivos de tratamiento de la alergia ocular, conocer las pautas de tratamiento no farmacológico de la alergia ocular y conocer las pautas del tratamiento farmacológico de la alergia ocular. La alergia ocular es un término que se emplea para englobar a un grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación de la conjuntiva y se pueden dividir en formas agudas como la conjuntivitis alérgica estacional y perenne y formas crónicas como la queratoconjuntivitis vernal, la atópica y la blefaroconjuntivitis de contacto. Todas estas mediadas por mecanismos de hipersensibilidad, ya sean tipo 1 o tipo 2, y mediadas también por inmunoglobulina E y otras no. Afectan aproximadamente al 10% de la población y se ha visto mayor asociación en pacientes que tienen otras patologías alérgicas como asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, ¿no? En estos casos se puede presentar hasta un 60%. Las alergias oculares se presentan clínicamente con síntomas inespecíficos. Todos los tipos que acabamos de mencionar cursan con síntomas como lagrimeo, ardor, enrojecimiento conjuntival, edema, dolor, secreciones, fotofobia y prurito, siendo este último el de más frecuente presentación. El diagnóstico de la alergia ocular es clínico y es complementado por pruebas para determinación de agentes etiológicos que van a determinar la hipersensibilidad mediada por IgE o no mediada por IgE y pruebas especiales como las citológicas también. Es importante realizar un diagnóstico adecuado para brindar un tratamiento específico y oportuno a fin de evitar remodelación de tejidos oculares que lleve al paciente a una pérdida de la visión. Entonces, principalmente esto último que acabamos de mencionar es en lo que se va a centrar esta presentación. Bueno, para dar un tratamiento adecuado se debe clasificar y evaluar la gravedad de la enfermedad, ¿no? Dado el diagnóstico, se debe evaluar la gravedad. Entonces, el diagnóstico es clínico y se integra por los síntomas y hallazgos que se encuentran en la exploración física en el momento de la consulta y dependiendo también de la frecuencia de presentación de estos síntomas, vamos a clasificar intermitente y persistente. Por ejemplo, si se presentan síntomas menores o hasta 4 días por semana o menor o hasta 4 semanas consecutivas, consideramos un diagnóstico de conjuntivitis alérgica o alergia ocular intermitente. Si los síntomas se presentan por más de 4 días por semana o más de 4 semanas consecutivas, estamos entre un cuadro persistente. A su vez, se va a clasificar en leve, moderada o grave de acuerdo a la afectación que tienen los síntomas en la vida del paciente. Entonces, va a ser leve si los signos y los síntomas no son molestos, no afectan la visión, no interfieren con la escuela o trabajo y no presentan alteraciones en las actividades de la vida diaria, como la lectura, deportes. Va a ser moderada si encontramos 1 a 3 positivos de estos ítems que vamos a mencionar. Signos y síntomas molestos que afectan la visión, interfiere con la escuela o trabajo y altera las actividades de la vida diaria del paciente. Si encontráramos los cuatro ítems positivos, estamos frente a una enfermedad grave. Ahora, el tratamiento tiene 3 objetivos principales, que son minimizar y controlar los signos y síntomas de la enfermedad, que incluye la reducción del prurito, de la hiperemia y del edema de conjuntiva y párpados. También interrumpir y prevenir el ciclo de inflamación, principalmente en quienes presentan síntomas crónicos, y mejorar la calidad de vida del paciente. Y el tratamiento
Tiene, se da en dos fases o dos partes importantes que deben estar unidas íntegramente para llegar a tener un tratamiento exitoso. Entonces, tenemos un tratamiento no farmacológico que consta en medidas higiénicas y, y el tratamiento farmacológico, ¿no? Que es el que conocemos un poco más a veces en la parte asistencial. Sin embargo, hay que comprender que modificar los estilos de vida hoy en día se ha convertido en una parte muy importante del tratamiento de no solo de la alergia ocular, ¿no? Sino de muchas patologías. Entonces, en cuanto a la alergia ocular, se debe evitar la exposición a alergenos, a los aeroalergenos. El uso de lubricantes oculares se recomienda sin preservantes y el uso de compresas frías para el alivio de los síntomas. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos fármacos de primera, segunda y tercera línea. En la primera línea tenemos fármacos combinados con lirios, ¿no? Gotas combinadas de antihistamínicos tópicos con estabilizadores de mastocitos. En segunda línea tenemos esteroides tópicos y en tercera línea antihistamínicos orales, inmunoterapia alergeno específica. Entonces vamos a pasar a hablar un poco cada uno de ellos y también de algunos que ya se han dejado de usar tal vez muy frecuentemente, ¿no? En primer lugar tenemos los vasoconstrictores, que son los primeros agentes aprobados para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica. Son agonistas alfa-adrenérgicos cuyo principal efecto es la disminución de la hiperemia conjuntival con baja eficacia en otros síntomas como el prurito, edema. Tiene un tiempo de acción corto, solo 2 horas, y tiene asociado la presencia de taquifilaxia y la inexistente acción farmacológica sobre la reacción alérgica que van a limitar su valor y actualmente no suelen ser recomendados, no están contraindicados en pacientes con glaucoma y enfermedades cardiovasculares. Estos pues son los famosos colirios que venden en las farmacias, ¿no? Como la nafasolina, la oximetazolina, que son fármacos de los cuales se ha abusado, ya que los pacientes generalmente tienen el ojo rojo, ellos van a la farmacia e inmediatamente adquieren estos vasoconstrictores en una receta médica. Tenemos los antihistamínicos, ya que la acción de la histamina sobre la superficie ocular es uno de los mecanismos principales de inflamación durante la fase temprana de la enfermedad, entonces se convierte en una diana terapéutica. Los primeros en aparecer fueron los antagonistas H1 de primera generación, como la feniramina y la antazolina, que a pesar de tener un buen rango de seguridad e inicio de acción rápido, provocaban ardor a la instilación. Eh, Antihistamínicos de segunda línea, también como la levocabastina, imidastina, que duraban un poco más, 4 a 6 horas, ¿no? En nuestro mercado no se encuentra solo, por ejemplo, la feniramina sola, sino combinada, por ejemplo, con dexametasona o con otros antihistamínicos. Luego tenemos los estabilizadores de mastocitos, los cuales, como su nombre lo dice, estabilizan la membrana del mastocito, previenen la degranulación y reducen la afluencia de células inflamatorias. No alivian síntomas preexistentes, pero se utilizan para profilaxis, para prevención de la degranulación de los mastocitos. Tenemos los agentes con acción dual, antihistamínico, estabilizador de mastocitos, los cuales son la piedra angular del tratamiento. Incorporan múltiples acciones, incluyendo la unión a receptores H1 y H2, y estabilizan los mastocitos, regulando los mecanismos inflamatorios y la participación de eosinófilos, neutrófilos, moléculas de adhesión, etc. Han mostrado superioridad para mejorar los síntomas oculares comparados con los antihistamínicos tópicos, los estabilizadores de mastocitos solos y los antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos también los esteroides, que son los fármacos más eficaces para controlar signos y síntomas de conjuntivitis alérgica, pero en sus fases tardías. No son muy útiles para disminuir la inflamación en la fase temprana, por eso no son fármacos de primera línea. Además, que su uso prolongado induce la aparición de catarata, aumento de la presión intraocular que puede ocasionar glaucoma, incremento en la susceptibilidad frente a infecciones víricas, fúngicas, y su indicación pues debe tener una estrecha supervisión por un oftalmólogo. Dentro de los que conocemos en nuestro mercado, tenemos el loteprednol y la clorometolona, son esteroides suaves que se utilizan, por ejemplo,
en alergias leves a moderadas, ¿no? Mientras que tenemos otros corticoides como la prednisolona, la dexametasona, que se pueden usar en alergias ya de clasificación grave. Otros fármacos tenemos como la ciclosporina A, que modula la actividad de los mastocitos al reducir el flujo de calcio, de granulación y la expresión génica de algunas citocinas. El tacrolimus, que es 100 veces más potente que la ciclosporina y suprime la activación de células T. También se ha recomendado el uso de anticuerpos monoclonales como el omalizumab, que son antiinmunoglobulina E, y también se habla de la inmunoterapia alergena específica, que ha demostrado brindar mejoría de signos y síntomas en la conjuntivitis alérgica. Y bueno, esto se da como tratamiento de tercera línea. Acá tenemos algunas dosis, principalmente vemos aquí de la olopatadina, que es el fármaco combinado que tenemos más en nuestra realidad aquí en el Perú. Se puede encontrar el 0,1% y 0,2%. Si fuera el 0,1%, la dosis es cada 12 horas y el 0,2% cada 24 horas. Entonces, en conclusión, la alergia ocular engloba un grupo de enfermedades, tanto de aparición aguda como crónica, dentro de las cuales están la conjuntivitis alérgica estacional y perenne, la esqueratoconjuntivitis invernal y atópica y la blefaroconjuntivitis de contacto. Las alergias oculares se presentan clínicamente con signos y síntomas inespecíficos como lagrimeo, ardor, enrojecimiento conjuntival, edema, dolor, secreciones, fotofobia y prurito. Y si estos se hacen persistentes, van a producir remodelación de tejidos oculares que producen fenómenos de neovascularización, va a aparecer panus que invade el eje visual y afectación corneal que inducen a la pérdida de la visión. El diagnóstico es prácticamente clínico, pero se integra con otras pruebas eh, y, y con los síntomas, hallazgos encontrados en la exploración física principalmente. Los objetivos del tratamiento de la alergia ocular son minimizar y controlar los signos y síntomas de la enfermedad, interrumpir y prevenir el ciclo de inflamación y mejorar la calidad de vida del paciente. El tratamiento no farmacológico comprende medidas como evitar la exposición a aeroalergenos, el uso de lubricantes oculares y compresas frías. Y, finalmente, la piedra angular del tratamiento farmacológico se basa en el uso de agentes con acción dual, antihistamínico, estabilizador de mastocitos. Y en general, para ver, ¿no?, la importancia o la utilidad de esta exposición, pues hay que tener y dar un buen tratamiento previo un buen diagnóstico y estadificación de la enfermedad para para evitar que el paciente llegue a una pérdida visual importante. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Gracias por su atención. ¿Alguien tiene una duda tal vez? No, doctora, agradecerle su exposición, más bien. Gracias. Doctora, todo muy claro. Muchas gracias. Excelente exposición. Gracias. ¿Alguna duda más por allí? Muchas gracias, doctora, por la exposición. Bien, gracias. Me parece que no hay más dudas. Les agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias.